Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Amplitud Paranormal. Gracias por sintonizarnos, gracias por brindarnos un poquito de su tiempo y permitirnos hacerles compañía por un ratito. Hola Lau, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mel, buenas noches a todos. Estamos ya listos para seguir platicando de temas paranormales. Así es, siempre lo paranormal es lo que nos reúne en esta cita. Pues bueno, vamos a ir directamente al punto de esta noche. ¿De qué les vamos a hablar, Lau? Como se los adelantamos la semana pasada, hoy vamos a hablar acerca de la sensibilidad que tienen algunas personas para ver hechos paranormales. Así es, ya que no todas las personas pueden percibir el tema paranormal. Mientras que hay personas que nunca han tenido contacto con este plano, nunca han vivido nada fuera de lo común, hay otras que al menos una sola vez les ha tocado vivir. Pero hay otras tantas también que aseguran tener contacto continuamente con este tema. ¿Será que estas personas tienen una sensibilidad especial? Déjenme darles un poco de contexto y me responden la pregunta. Así como hay personas que son sensibles a muchas cosas, por ejemplo, algunas personas son sensibles a la luz, les molesta, no la toleran. Hay otras que tampoco toleran ciertos ruidos, les lastiman. Entonces, así también hay personas sensibles a otras cuestiones, a lo paranormal. Una persona con este tipo de sensibilidad es alguien que tiene desarrollada la facultad de percibir cosas en el ambiente que los demás no. Tiene una alta capacidad sensorial a las energías. Incluso puede ver materializaciones de ellas y además las puede sentir. Se cree que solo un 10% de la población tiene esta aptitud. Las personas con esta capacidad, no solo eso, tienen muchas más características marcadas. Escúchenlas y díganme si alguien que ha tenido contacto con lo paranormal se identifica con lo que voy a decir. Bien, estas personas tendrían un alto sentido de la empatía por los demás y debido a esto le puede afectar mucho las emociones, los sentimientos de las personas, porque ellas pueden sentir lo que el otro siente. Además, tienen que sobrepiensan mucho las cosas, lo analizan mucho, se tardan bastante en tomar una decisión, pues están conscientes de que sus acciones pueden afectar gravemente a otras personas, algo así como lo del efecto mariposa. Ahora, imagina cómo se sienten estas personas al tomar una mala decisión. Pasan un verdadero calvario. Usualmente son buenas personas, se preocupan mucho por aquellas que lo rodean, por amigos, por familia, por conocidos, incluso por los animalitos. Y hasta en aquellas personas con las que no tienen comunicación. Entonces, dada esta condición, muchos de ellos optan por alejarse, por tomar distancia, sobre todo cuando no son apoyados, cuando no se entiende esta capacidad por parte de la familia. Pero por el contrario, si la familia o el entorno les ayuda, las acoge, las escucha, estas personas llegan a potenciar todo lo bueno de este grupo donde se encuentren. Se vuelve un núcleo muy sólido y es difícil que alguien pueda perpetrar este ambiente. Pero ojito aquí porque no todo es bueno. En particular, el tema de sobrepensar las cosas es una característica de la ansiedad. Es un problema. Uno de los grandes males de esta época. También el ser sensible al entorno, al percibir emociones de los demás, pues te puede ocasionar depresión. Entonces, esto puede ser bueno o malo dependiendo de quién lo juzgue. Además, pues está por otro tema muy aparte el uso que cada uno hace con este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Tienen alguna de estas características? Además, ¿han tenido contacto con lo paranormal? Si es así, eres parte de ese 10%. ¿Cómo ves, Lau? ¿Tú eres de ese 10%? Pues yo creo que nada más por la ansiedad y el estrés, que es el mal de la actualidad. Yo creo que sí soy del ese 10% de la ansiedad, ¿no? Pero de ver cosas paranormales, yo creo que no. También yo creo que está relacionado con las historias, a lo mejor, de cuando eres niño y tienes algún amiguito imaginario. Probablemente desde ahí se puede empezar a desarrollar este tipo de... Yo lo vería como un don. Si tienes la capacidad de ver algo paranormal, es como un don o como un poder para ver más allá de lo que nosotros no podemos ver, ¿no? Sí, ya otra cuestión sería cómo lo usarías, ¿no? No sé. ¿Nunca he tenido la oportunidad de platicar con alguna persona que tenga esta facultad?
no sé si le hablen estas personas que se encuentran en otro plano. Por lo que he escuchado, por historias, sé que muchas de ellas necesitan ayuda como para cruzar, ¿no? Pero pues también está este problemita de que pues no solo ves gentes buenas, ¿no? No solo ves entidades buenas, ¿no? Hay un plano que está ahí esperando, ¿no? Que abras la puerta, que pase y causar daño. Y sí, como lo dijiste, lo del amigo imaginario, o incluso hay niños que le cuentan a las mamás que tienen recuerdos de una vida pasada, de otra familia. Esos serían los primeros contactos con el tema paranormal, como ves. Sí, recuerdo mucho que hace como un par de años teníamos contacto con un niño. Uh-huh. Y habíamos empezado a leer eso de que como que a veces él de repente cantaba canciones que no se le habían puesto. ¿A poco? O así, cosas raras. Uh-huh. Manifestaba así como conocimientos que se creía que no se le habían dado, ¿no? Entonces empezamos a leer o así, empezamos a platicar y de repente llegamos con un artículo que decía que los niños antes de los 4 años podían acordarse de su vida pasada, que había incluso ocasiones, y ya en una cadena de comentarios de Facebook, uh-huh, creo que encontramos una publicación en la que varias mamás expresaban que ellas les habían preguntado a sus hijos de que si se acordaban del nombre de sus papás. Ajá. Y los niños referían nombres de papás que no eran pues sus papás de la actualidad. Incluso hubo un niño que refería o contaba a la mamá que el niño le había dicho cómo había muerto, cómo había abandonado su vida pasada y había llegado a esta época. Qué fuerte. Fíjate que yo también escuché historias de ese tipo en donde no sé qué tan cierto sea, lo leí en internet o quizá lo escuché, la verdad es que no recuerdo, pero un niño llevó a la mamá, a la actual, digámoslo así, hasta donde estaba enterrada la otra y le dijo que ahí, que ella había sido su mamá en otra vida, en otro tiempo. Qué fuerte. Sí, no manches, imagínate. Yo no sé nada, pero sí, también hace poco una persona me comentó que su hija le decía cosas como lo mismo que tú decías, cosas de otro tiempo, cosas de otra familia, le decía. Le explicaba que su papá, de su otra mamá, de sus hermanos, no sé, la verdad es que hasta escalofrío me da ese tema, imagínate. Pero bueno, es parte de la realidad, eso es parte de lo que tenemos y ese es nuestro tema, ¿no? Son los primeros contactos con lo paranormal. No, y decían que te acercaras y le preguntaras a un niño, ¿no? Antes de los 4 años. Tú le preguntarías, no sé, si tuvieras un sobrino de esa edad o... No, así. que le voy a estar preguntando. No, yo tampoco, me da miedo, pero así lo dejamos. Yo tengo un familiar que... ahorita ya está grande, pero de niño me contó su mamá, ¿qué sería por ahí de los... No, te mentiría si te digo una edad, pero yo calculo que fue por ahí de los 5 años. Está la casa, y pues es casa de pueblo, ¿no? Está la casa y atrás están unos corrales divididos por una reja. Atrás tiene borregos, tiene cerditos, tiene algo sembrado. Entonces, el niño nota a la mamá, mi familiar, que el niño se para en la reja que divide a la casa con donde están los animales, ¿no? Y ahí se pone, ahí están las tardes, a veces se sienta y lo ve moviendo las manos, lo ve platicando, muy entretenido. Y pues dice, pues le gusta esto, ¿no? Pero un día le pregunta que qué hace ahí. Dice, pues estoy platicando con el señor. Le describe a la persona y era el bisabuelo. No le hagas. Sí, y no solo, bueno, es que hay otra historia de fondo. Ese bisabuelo siempre dijo que quería conocer como que a sus nietos, a sus bisnietos, así muy, muy de familia. Entonces se cree que ese niño pues está con la protección del bisabuelo. Actualmente yo, la verdad es que no platico, no puedes ir con una persona y decirle, oye, ¿te acuerdas de esto, no? O ¿te ha pasado esto, no? Pero no le he preguntado al familiar, pero sí me contó varias veces eso. Yo lo quise, lo tomé de lo más normal y le dije al bisabuelo pues que solo con cuidado, que eso era su bisnieto y que se lo encargaba. Y que se lo encargaba, exactamente. Qué fuerte. Sí, y yo particularmente tampoco estoy incluido en ese 10% de la población. No, yo creo que no tuve recuerdo de otra vida porque nunca lo externé. Si no, estoy seguro que mi mamá lo recordaría o ya me lo hubiera dicho. Tampoco tuve el famoso amigo imaginario. Y pues
Esos son mis contactos con lo paranormal. Personales, nada. No, pues yo lo único que sí es que cuando era joven, pero eso yo creo que va más referenciado a que cuando era adolescente me gustaba mucho leer acerca de, pues, lo que fue el virreinato y la Santa Inquisición. Uh-huh. Y me gustaba mucho leer acerca de los templos en donde pues había estado la Santa Inquisición, ¿no? Uh-huh. Entonces mi primera visita a Guanajuato, recuerdo mucho que yo sentía que ya había estado ahí en la iglesia de Dolores Hidalgo. ¿A poco? Y nos pasaron a una parte del templo en donde hacían pues los juicios a las personas en la Santa Inquisición. Ajá. Y yo decía, no, es que esta fuente yo ya la vi. Y ya después dije, no, es muy seguro que porque leí antes, Ajá. como estaba leyendo y leía historias, pues a lo mejor la imagen se recreó en mi cabeza. Y al momento de visitar, pues ya como que sentí que estaba ahí, ¿no? Pero en realidad pues, es la única vez que yo sentí que había estado en algún lugar, ¿no? ¿Sí? Si no, hasta bruja de haber sido en otra. No, hay otro tema que no es paranormal, pero va de lo podemos hilar. Por ejemplo, cuando la mamá embarazada visita algún lugar, escucha algo, y después el niño cuando nace le es familiar todo ese tipo de cuestiones, porque al final de cuentas tiene un vínculo muy fuerte con la mamá y la mamá lo percibió. Fíjate que ahorita que contaste lo de esto de una vida pasada, voy a spoilear una historia que va a llegar más adelante al canal. Está muy buena, es precisamente de una persona que de repente le llegan visiones como de otro tiempo, como de un tiempo pasado. A veces se voltea en la calle y dice que puede ver a personas vestidas con ropa diferente, con sombreros, con zapatos, que claramente no es esta época. Incluso construcciones no está lo que debería de estar, ve muy diferente. Entonces este amigo opta por hacer una terapia de regresión y se complican mucho las cosas, queda atrapado. Está muy buena, va a llegar un poco más adelante. Estamos saturados de trabajo, pero poco a poquito se las vamos a ir trayendo. Está muy buena. Pero bueno, ya basta de introducción. Vamos a regresar porque si no vamos a divagar. Se nos va a ir el programa. Bueno, pues vamos a pasar a las historias. Hace tal vez un mes, un poquito más, uno de nuestros amigos nos contactó. Vamos a dejar su identidad anónima y nos ha contado una serie de relatos que les vamos a presentar, que está relacionado con los temas que hoy les vamos a presentar. El primero, bueno, algunos se los vamos a estar trayendo aquí. En realidad nos ha contado muchísimas cosas. Unos relatos los vamos a contar hoy y otros van a estar llegando en los demás formatos del canal. La verdad es que nuestro amigo nos contó, es muy sensible a sentir cosas paranormales. Comenzaré por contarles el primero de sus relatos. Él es muy sensible a sentir cosas extrañas. Él nos cuenta que desde pequeño remonta sus historias alrededor de los 10 años, es cuando él empieza a tener como recuerdos ya más lúcidos de sus experiencias paranormales. Posiblemente empezó mucho antes, ¿no? Pero tal vez no los recuerda como es en muchas ocasiones, ¿no? No, él refiere los 10 años, que es cuando empieza a sentir que en realidad algo es cuando él empieza a sentir las experiencias extrañas o empieza a recordar con más clareza esos recuerdos. Perfecto, escuchamos. Bueno, les voy a leer la primera. En esa ocasión fui con mi hermana a una fiesta con sus amigas. Estuve un rato, pero comencé a aburrirme, ya que el ambiente no era apropiado para mí. La mayoría de las personas en el lugar me llevaban unos 12 años y además empecé a sentir hambre. Pero como no estaban dando comida, le pedí a mi hermana que me diera dinero para ir a la tienda. Cerca de la casa había una tiendita, como a 2 cuadras. Me salí y el camino pues estaba algo solo. Casi no había personas. Era un pueblito pequeño en un lugar no muy concurrido. Eran cerca de las 3:30 de la tarde y ya venía de regreso a la casa donde estaba la fiesta. Pero a lo lejos noté que había 2 hombres recargados afuera de una casa, con una puerta cerrada. Los hombres parecía que estaban tocando la puerta, sin embargo nadie les abría. Mientras me acercaba, comencé a sentir un dolor en mis ojos. Seguí caminando, pero esos hombres comenzaron a fijar su mirada en mí. Y entre más me acercaba, el dolor se volvía más intenso. Ellos seguían fijos viéndome. Lo último que recuerdo antes de cerrar mis ojos, por el dolor y empezar a correr por instinto, fue que tenían una sonrisa burlona. Se veían como con maldad. El dolor de mis ojos se volvió cada vez más insoportable. Era un dolor de adentro hacia afuera, como si se me fueran a reventar.
Grité de dolor, yo sentía que ellos eran quienes me hacían eso. Corrí por instinto a la fiesta en donde estaba mi hermana. El dolor disminuyó en cuanto me alejé de aquellos hombres. Le conté a mi hermana, pero no me hizo mucho caso, y todos los adultos del lugar pensaron que me estaba inventando las cosas. Cosas de niños. Efectivamente, amigo, usualmente las personas adultas, no todas, claro, ¿va? Pero sí muchas creen que los niños inventan este tipo de cosas. Y acerca de la historia que nos cuentas, solo confirma esto de la sensibilidad a las energías. Dicen que cuando algo malo, la maldad inicia con un pensamiento. Incluso dicen que ese es el primer paso de la brujería, ¿no? El mal pensamiento hacia otra persona. Bueno, la maldad inicia con el pensamiento. Desde que tú generas ese pensamiento, al mismo tiempo se genera una energía negativa, perjudicial. Esta puede ser absorbida o percibida por ciertas personas, como nuestro amigo. No quiero ni pensar qué había en la mente de esas personas que lo estaban viendo. Y otra cosa, ¿qué tal si no eran personas? ¿Qué tal si eran representaciones quizá de otro plano? O, no sé, algo que solo él podía percibir. No sé, me da mucho en qué pensar esa historia, está muy buena. Y bueno, también le preguntamos que si alguna vez había consultado a alguien para preguntarle por qué tenía este tipo de visiones. Y él nos cuenta lo siguiente. Una vez fui con una huesera que algunas veces me ayudó con descomposturas. Ella también curaba de espanto y más cosas. Me dijo una vez, antes de que ella muriera, que yo cargaba un espíritu, pero no sé qué tan cierto fue eso. Muy bien. En mi pueblo también aún sigue habiendo hueseras y precisamente se dedican a curar de espanto, a hacer barridas, a hacer limpias, a todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, el punto aquí es, saber qué espíritu era el que acompañaba a nuestro amigo. Porque también hay casos de, como el que les comenté del bisabuelo que acompañaba al niño, es una presencia buena, ¿no? Es una presencia que es un ser, tal vez un ente, no sé cómo llamarlo, que está en otro plano y que se sigue preocupando por alguien que está aquí en la tierra, ¿no? Lo sigue protegiendo, perdón. Y es aquí donde muchos optan por hacer un vínculo con este tipo de espíritus. Muchos dicen que algunos, sus antepasados, sus ancestros, se convierten en sus espíritus guías. Aunque pues llegamos otra vez al tema de siempre, ¿no? Tanto hay personas que se dedican a ayudar a los demás con este tipo de bienes, como hay otras que pues lo utilizan para mal, tristemente. Uh-huh. Bueno, y también ya entrados en confianza, nuestro amigo se prestó mucho a la comunicación. Le preguntamos que si alguna vez había jugado a la Ouija o si había tenido algún tipo de contacto con brujería. Uh-huh. Él nos dijo lo siguiente: solo la vi una vez, la toqué pero no jugué. Fue un lugar donde había gente que le estaba jugando. Y le preguntamos, si tú la tocaste, ¿jugaste? Y nos dijo, vi cómo le menearon. Ya tiene sus años, yo tenía como 17. Pero a mí me pasaban cosas antes. Después de ver esto, solo tenía pesadillas muy fuertes. Y bueno, ya entrados en la plática, nos contó una historia acerca de una vez que vieron salir una mujer de un cementerio, pero esta historia se las vamos a dejar más adelante. Sí, el jueves yo creo que llega esta historia al canal. Se las vamos a contar. Y bueno, nada más para resumir, dice que después de esa historia, de ver a esa mujer salir del cementerio, pues empezó a tener sueños, o empezó a tener parálisis del sueño, perdón. Y eran muy fuertes. Dice que había ocasiones que hasta ya le daba miedo la hora de ir a dormir. Sí, ahorita vamos a revisar ese caso. Nada más antes déjame hacer un apunte aquí con lo que nos llama nuestro amigo de lo de la Ouija. Muchas veces hay personas que se acercan por curiosidad que ni siquiera juegan, ¿no? Ni siquiera tienen contacto con este aparato, no sé cómo llamarlo, con esa tabla. Pero recuerden, alguna vez una persona nos comentó en uno de los episodios que cuando un ser malo está presente, siempre va a buscar al más débil. No se va a ir con aquellas personas, no sé, tal vez fuertes o quien le esté llamando. Él va a buscar cómo
cómo adaptarse, cómo ocupar algo. Y en este caso se va con las personas, con este tipo de personas como nuestro amigo. Pero bueno, no voy a hablar de nuestro amigo en lo siguiente que voy a decir. Va a ser algo de manera general. Porque lo paranormal es cierto, ya lo mencionamos. Puedes traer ese don, puede ser heredado tal vez. Pero también hay otras cosas que pueden detonar que despierten este tipo de cuestiones en ti. Y no son cosas naturales. No son cosas de... Más bien, son la consecuencia de una mala decisión, literal. Vamos, insisto, no estoy hablando del caso que estamos presentando esta noche, pero, por ejemplo, jugar a la Ouija, invocación. Tú haces un pacto. Si haces esto y empiezas a ver cosas, te acosan, tienes ataques, pues es normal, tú te lo estás buscando. Y es que a veces muchas personas hacen o hacemos esto con un grado de ignorancia, de desconocimiento. No sabemos lo que va a pasar. Nunca sabes quién te está escuchando. No sabes quién o de qué estás llamando la atención. Y en este tema te aseguro que los entes, quien está más allá, no se toman estas cuestiones tan a la ligera. Hay muchas cosas esperando por una invitación a tu vida, por una invitación a este plano. ¿Qué tal si llamas a alguien y tú no sabes que ese alguien ya está ahí? Simplemente tú no lo puedes ver. Le haces una oferta, pero como no lo viste, tú crees que esto no se consumó. Mucho cuidado con estas cosas. Ahora sí, ya regresamos a lo de nuestro amigo, perdón. Bueno, ahorita que dijiste eso, me acordé de un comentario que dejaron hace poco, no me acuerdo en qué relato, que decían que en el caso de lo paranormal, o en el caso de espíritus de este tipo, nunca toques la puerta, porque siempre esta puerta va a estar esperando que alguien toque para que se abra y salgan cosas. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, es como un común denominador, ¿no? En este tipo de cuestiones que la gente siempre advierte. La gente que le ha pasado dice, no te metas con esto, no te metas con... No toques la puerta porque te van a contestar. Y uno ahí va, pero bueno. Bueno, y con respecto a este don, o este poder ver a los seres paranormales, también está la creencia de que puede ser heredado, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. Antes había como linajes de brujos o chamanes. Exacto. Que eran sus hijos, sus bisnietos, abuelos y todo lo demás. Era una línea generacional que tenían este tipo de poderes, ¿no? Sí, incluso hoy en día se hereda esta ocupación, si quieres llamarlo así. Hay personas que se dedican literal a ayudar y al parecer le pasan a generación tras generación. Alguna vez escuché que dicen que se salta una generación y, por ejemplo, se salta la mamá y le queda al hijo. Pero no sé, honestamente desconozco de este tema y no puedo ni siquiera opinar. Y le preguntamos a nuestro amigo que si él consideraba que este don había sido heredado de algún padre, de su abuelo, y él nos contó lo siguiente. Podría ser, o quizá esto me lo heredó mi papá. Cuando yo tenía 6 años mi papá murió. A él lo conocí poco, y lo que sé es por lo que mi mamá me ha contado en algunas historias. Me dijo que él también veía cosas extrañas. Por ejemplo, la historia que ahora les voy a contar. Esto sucedió hace más de 50 años. Mi papá llegó a ver a la muerte y al diablo. Una noche, ya eso de las 2 de la mañana, a lo lejos vio una señora grande de edad. Su apariencia era encorvada, quizá por los años, tapada como un rebozo, como antes se acostumbraba. Mi papá se preguntó, ¿qué hace una señora a estas horas? ¿Y qué hace por aquí? Mi papá trató de alcanzarla y no podía, a pesar de ir a paso veloz. Después de varios metros tratando de alcanzarla, por fin lo logró. Y le preguntó, «Señora, ¿necesita algo?» Y la señora no le respondió. Mi papá se acercó más buscándole la cara y le volvió a preguntar, «¿Necesita algo? ¿Está bien?» Cuando de repente la señora le volvió la cara. En ese momento mi papá se espantó, pues era una cara de calaca. Al ver esto mi papá se puso nervioso, se sorprendió mucho y se echó a correr alejándose de ella. También nos contó otra historia. ¿De eso mismo? ¿De su papá? Al parecer sí, papá, ¿no? Sí. Si su papá tenía muy marcado esto, pues es posible, como lo mencionamos, ¿no? Que
que fue la consecuencia, ¿no? Que se lo haya heredado al hijo. Ahora nos cuenta que una vez estaba en su cuarto, en donde él vivía, ya a altas horas de la noche, y dice su papá que él vio al diablo. Lo describe que estaba en una esquina, que se asomaba y sonreía. Y dice su mamá que su papá estaba acostado y pues que se sorprendió al verlo. Y después de varias veces que se asomó, vio como tenía una sonrisa diabólica, un poco burlona y macabra. Después de eso desapareció y pues desgraciadamente esto lo relacionan con un hecho fatídico, pues dice que un familiar murió. Caray, pues solo como que corrobora lo que la hipótesis que teníamos en un principio, ¿no? Lo que mencionaste, que tal vez pudiera heredarse esta sensibilidad. Sí. Y por lo que cuenta, pues la tenía muy fuerte, ¿no? Y el papá tal vez muy desarrollada, podía ver cosas quizás hasta otro grado, ¿no? Dice que su papá era una persona muy valiente y que este poder se lo heredó su papá. Sin embargo, pues su papá era valiente y él aún no logra ser tan valiente como su papá. Sí, lo vas a ver tarde o temprano. No sé por qué, pero estas historias, no sé, me estoy transportando, me ubico en un pueblo, no sé si... No tenemos muchos datos de... Bueno, sabemos que ocurrió todo en Guerrero, pero no sabemos exactamente en dónde. Y antes así eran los señores, los abuelos, los bisabuelos aseguraban ver cosas que de plano uno ni por la mente pasaría, ¿no? Cosas que si, por ejemplo, las historias que le traemos al canal se han dado cuenta que son historias diferentes de cosas que ahorita decimos, ay, sí, eso no es cierto. Pero la realidad es que antes nuestros abuelos no sé si tenían esta percepción o antes esas cosas se dejaban ver más o no sé a qué se deba, pero como que eran otros tiempos, ¿eh? En algún punto leí que la tecnología nos alejaba un poco de nuestro contacto con la naturaleza o con lo que con lo natural, por decirlo así, y que eso hacía que perdiéramos la sensibilidad de ver cosas de otro plano. Quizá todos podamos estar en ese 10% y a lo mejor no sea 10%, sea más, pero la tecnología nos está alejando de poder ver este tipo de cosas, ¿no? Así es, caray. Bueno, y nuestro amigo también nos dice que a él lo que más le afecta es la parálisis del sueño, que eso le pasa muy frecuentemente y que pues ha tenido que aprender a vivir con eso. Dice que hace 5 años, en una Navidad, se quedó a dormir en la casa de un familiar. Y a eso de las 2 de la mañana, pues todo estaba normal. Y después tuvo una pesadilla. Y dice así: hace 5 años en Navidad me quedé en casa de una familiar y a eso de las 2 de la mañana me dormí y todo normal. Después tuve una pesadilla de una sombra siguiéndome en un callejón. Curiosamente, esa sombra tenía cuernos. Desperté alterado. Ya después de unos minutos me volví a dormir y me dio la parálisis del sueño. En el sueño escuchaba un fuerte ruido que lastimaba mis oídos. De pronto, algo comenzó a asfixiarme. Comencé a rezar, pero conforme lo hacía me ahogaba más y más. Ya cuando estaba casi a punto de acabar mis oraciones, esto me soltó y pude despertar. Tenía un fuerte dolor en mi cuello, no podía moverme, me dolía demasiado. Poco a poco se me bajó. En ese punto yo ya estaba sudando y muy alterado, ya no quería dormir. Hasta la fecha tengo mal el cuello después de 5 años. Ya me chequé con quiroprácticos y médicos y no logro mejorar. Y ese dolor a ratos me regresa. ¿Cómo ves, Mel? Híjole, la parálisis del sueño es un tema igual muy complejo. Tengo un par de notas aquí. Ahí, si lo ves desde el lado paranormal tiene su explicación, pero también la ciencia tiene su opinión. Y vamos a darle aquí espacio a todo este tipo de cuestiones. Al final, quien tiene la decisión son ustedes que nos escuchan. Por ejemplo, para la ciencia, esto es algo que está relacionado a alguna condición del sueño. Por ejemplo, a estrés, a malos hábitos de dormir, ansiedad, a la angustia. Dice que las etapas del sueño se dividen en 4. En la final, la última, la llaman de movimientos oculares rápido. Aquí tu cerebro se despierta, pero no tu cuerpo. Y curiosamente es el cerebro mismo quien paraliza los músculos.
Esta sería la explicación que nos da la ciencia. Pero aquí estamos hablando de lo paranormal. Así que algunas personas expertas en el tema paranormal aseguran que este evento sucede cuando el individuo está siendo sometido o atacado por una entidad negativa. Esto sucede en el sueño porque es el estado de reposo, es cuando más desprotegidos estamos hacia un ataque. Ahora, regresando a la historia de nuestro amigo, esto bien pudiera pasar literal como parálisis del sueño, ¿no? Sin problema, como quizá un mal sueño. Pero hay cosas muy marcadas aquí. Lo primero, una pesadilla es como un preámbulo de un ataque, ¿no? ¿Será que ambos sucesos son concomitantes? Es decir, que uno es consecuencia del otro. ¿Será que nuestro amigo, en su pesadilla, pudo ver a aquello que lo atacó después? Porque las huellas ahí están. Fue un contacto físico. Algo atravesó ahí. ¿Y esto pudiera tener una explicación creíble? ¿Podría ser solo una pesadilla y una mala postura al dormir? Puede ser, ¿no? Tiene sentido. Pero no sería una mala postura que te genere una lesión permanente como la que actualmente tiene nuestro amigo. Y escucha la siguiente historia. También es de nuestro amigo y es relacionado a lo de la parálisis. Una madrugada, mientras dormía, algo me jaló la mano con mucha fuerza, tanto que mis dedos quedaron rozando el piso. Después de esto, estuve 15 días con un desgarre en el hombro. Jamás supe qué fue. Yo aquí ya lo veo como a otro nivel este tipo de cuestiones. Esto ya más bien me parece un ataque directo a nuestro amigo. Y ya, bueno, recordando lo que le dijo la huesera, ¿no? Tú traes una persona contigo. No sé si esa sea la forma de que esa persona se manifieste o le haga saber que sigue estando con él, ¿no? Sí, caray, pero... No lo sabríamos. Pero híjole, no me suena que sea una buena persona lo que trae, o a un buen ser lo que trae nuestro amigo. También hay otro tipo de cuestión aquí que podía tener cabida, ¿no? Hay personas que se dedican a hacer el mal y que, pues, dicen, porque no me consta, que pueden hacer que estas personas te sigan o que estén todo el tiempo contigo y te ataquen. Pero regresando al caso de nuestro amigo, yo ya lo veo algo así muy, muy fuerte, algo muy... un ataque literal, como actividad casi poltergeist, pero no lo sé. Algo así. Bueno, también nos cuenta lo siguiente. Cuando adolescente me pasaba mucho que me meneaba en la cama, ligeramente, como si la estuvieran moviendo. Se sentía como si temblara, pero solo me pasaba a mí, a nadie más en mi familia. Eso lo sufrí por años, no recuerdo bien los años que me pasó, pero sí entre los 10 o los 16 años. La verdad, tenía pánico que llegara la noche en ese entonces. Y tiene otra, mira, espera. Dice que un día estaba acostado a la orilla de la cama y sintió como algo pasó encima de él. Del miedo nuestro amigo no se movió, pero claramente sintió las manos de quien estuviera ahí con él. Lo único que atinó a hacer fue taparse y así se quedó dormido. Dice que desde entonces esa sensación la tenía casi a diario, y cuando le daba parálisis veía a una sombra, otras veces podía ver a un cadáver pálido y otras tantas a una cabeza cercenada, además de una presencia que estaba intentando meterse a su habitación. Yo insisto, no se me hace normal esto, yo lo veo algo más fuerte, como un ataque directo. Aparte, estas personas que son sensibles, el mal siempre trata de jalar a este tipo de personas, porque son personas que les pueden ayudar, que los pueden, pues quizá materializarse, tal vez atravesar, no lo sé, pero siempre está esa batalla, siempre se están queriendo ganar a este tipo de personas. Entonces, pues muchísimo cuidado si tú tienes sensibilidad, puedes ver cosas, puedes percibir, y lo mejor será que busques ayuda, independientemente de la religión que profeses. Recuerden, para el mal no se combate con mal, se combate con el bien. Entonces, pues sería bueno buscar ayuda en este tipo de cuestiones. Fíjate que a veces a lo de la parálisis del sueño le llaman que es la visita del intruso. Que hay alguien que llega y te perturba en las noches o no te deja dormir, ¿no? Y te recomiendan, lo primero es que mantengas la calma. Médicamente te dicen eso, que cuando tengas parálisis del sueño, mantengas la calma y empieces a mover tu cuerpo por partes para reaccionar.
pero ya cuando lo vives, yo creo que te es difícil mantener la calma, ¿no? ¿Sí te ha pasado eso, la parálisis? La parálisis del sueño, quizá un par de veces. A mí de niño también me pasaban me pasó muchas veces. Alguna de las veces que más recuerdo, en el sueño yo estaba, no sé por qué, en un cementerio. En mi pueblo, donde vivía antes, había una iglesia pues muy antigua, muy grande, y la parte de atrás estaba el cementerio. Pero eso, híjole, apenas sí tengo recuerdo, porque me había tocado, seguro eso me tocó por ahí cuando iba a la primaria, de los 7, 8 años. Y después, al final después tiraron todo eso y construyeron otras cosas ahí. Pero bueno, yo estaba en ese cementerio y a lo lejos entre las tumbas había una niña. Yo le decía, niña, ¿qué haces ahí? Pero cuando la niña volteaba, yo sentía toda su fuerza, toda su presencia, ¿no? Era algo muy malo que me hacía llorar, que me hacía ponerme mal. Obviamente no podía gritar, ¿no? Por la parálisis, pero yo lo que hacía era ponerme a rezar. Y poco a poco las palabras me iban saliendo y poco a poco iba hablando más fuerte. Y esta era la manera en que yo vencía la parálisis del sueño, rezando. Y por ejemplo, cuando a ti te daba, ese es mi caso, cuando a mí me daba parálisis del sueño, yo sentía cuando ya me iba a dar, porque yo viví un tiempo en un departamento, no sé si ahí había alguna presencia o algo, yo no soy sensible, o no creía que yo era sensible. En ese departamento yo me acostaba y empezaba a ver como una sombra en la puerta. Ajá. Y era cuando yo sentía que ya me iba a dar y ya a mí me empezaba a dar ansiedad, pero yo ya no podía reaccionar. Entonces ya hasta que yo creo que empezaba a rezar, porque rezaba mucho, y se iba. Pero yo tenía mucho miedo, o sea, esa presencia yo siempre la veía en la puerta, pero el miedo que me daba era que esa presencia me atacara o se me acercara. Jamás se me acercó, pero esa siempre fue como mi miedo. Cosa rara, ¿no? Yo cuando iba a la casa de mis papás, ahí yo no sentía nada. Y ahí yo podía dormir, sí, sin problema, ¿no? Pero sí son sentimientos, lo poco que hemos visto, ¿no? Sí, se siente horrible. No te puedes horrible. Mover eso. Pero bueno, aquí tienen un consejo, ¿no? Tanto Lau como su servidor, pues, cuando nos dio este episodio, pues, rezando pudimos salir de ese. Entonces, híjole, ahí es donde te pones a pensar, ¿no? Sí puede haber una explicación científica, pero ¿por qué la oración te ayuda? Exactamente. Yo sí rezaba, porque me acuerdo que también me dijeron, diles de groserías y se van. Y yo decía de groserías y no se iba. Dije, no, tengo que rezar. Y rezaba y era cuando se iban. Sí. Pues está, insisto, independientemente de la fe que profesen, pues el bien siempre les puede ayudar, amigos. Y ahora nuestro amigo, ya regresando a las historias de nuestro amigo, ajá, pues nosotros mencionamos solo de una presencia, ¿no? Pero en el caso de nuestro amigo, ya ha tenido sueños de más de una persona o de varias personas o un grupo de personas, como en el relato siguiente. Estaba normal en un sueño en el que estaba con personas conocidas conversando. De pronto recordé que estaba soñando y dije, estoy soñando, esto no es real. Ellos me escucharon y cambiaron su mirada, y de repente la cara les cambió. La sonrisa se tornó con maldad. No me quitaban la vista. Cambiaron literalmente su expresión y mirada fija, y yo quise decirles que estábamos bien, como haciéndoles ver que no había dicho eso, pero su sonrisa de maldad me miraban sin parpadear, y yo traté de disimular y alejarme, y se pararon lentamente y sentí miedo, y en eso desperté. Espero no continuar con esos sueños extraños. Lo sé, solo fue un sueño. Sí, pero hay muchas cosas que pueden suceder en los sueños. No nos vamos a meter muy a fondo porque esto que voy a mencionar también es tema de otro capítulo. Así como, por ejemplo, ahorita lo del paranormal, tampoco mencionamos lo del tercer ojo, que hay muchas personas que lo refieren, que este tercer ojo pues te ayuda a percibir más este tipo de cuestiones, ¿no? Lo dejamos de lado y lo vamos a tocar más adelante. Pero bueno, lo que sucede con nuestro amigo, hay muchas cosas que pueden suceder en los sueños. Puede ser incluso una analogía de su vida, de lo que esté sucediendo. Quizá estas personas que él veía, estas presencias, eran... Estoy suponiendo, no estoy diciendo nada que pueda yo asegurar. ¿Qué tal si eran amigos o personas cercanas a él, que aparentaban ser otra cosa? Podría ser también una representación entonces. Aparte, los sueños pueden ser epifanías, pueden ser verdaderas revelaciones, como ha habido el caso de los adivinadores, de profetas, de chamanes, de brujos, etc. Los sueños se han utilizado como una herramienta para
para predecir incluso lo que viene o para poder ver cosas que uno no ve de manera física. ¿Tú qué piensas, Lau? Pues a mí ya me hizo recordar lo de las parálisis de sueño y... ¿Te quedaste con eso? Sí, o sea, yo en ese sentido considero su sufrimiento al querer dormir, ¿no? Y al que su sueño es perturbado muchas veces. Y bueno, ya para finalizar nos cuenta que antes de que nos mandara sus historias, justo antes, un lunes antes, le pasó un evento, el cual les voy a contar a continuación. El lunes pasado estaba dormido a eso de las 7:30 de la mañana. Estaba solo. Sentí cómo recargaron las puntas de los dedos a la mitad de mi espalda, pero fue con fuerza y me desperté. El momento que desperté sentí cómo esos dedos se despegaron de mi espalda. Volteé a ver a todos lados y nada, pero sí me quedé con la duda, ya que me despertó y aún así sentí cómo se alejaban de mi columna a mitad de la espalda. Ese fue su último evento. Pues yo insisto, esto va más allá, o no sé si esto de lo paranormal exista una clasificación por niveles, pero lo que tiene nuestro amigo es, pues rayaría en lo más alto, ¿no? Porque tiene contacto físico directamente, o sea, lo puede ver, lo puede sentir. Se le manifiesta de varias formas, ¿no? Sí, tiene manifestaciones fuertes, incluso sí tiene manifestaciones fuertes en los sueños con esa presencia. Sí, yo, van a decir que siempre estoy metiendo lo de los relatos, pero me recuerda un relato que fue con los que regresamos aquí a YouTube, que se llamó Los del Otro Lado. Era una persona precisamente que se enfrentaba al despertar de estas visiones que tenía ella y que afortunadamente encuentra una buena guía, una persona que la apoya. Y este don le llega justo en un momento muy difícil de su vida, con problemas familiares, amorosos, etcétera, de todo. Pero pues la decisión es de nuestro amigo. Él podría darle seguimiento a estas cosas si cree que puede ser algo bueno. Si cree que puede hacer algo bueno con esto, pues podría hacerlo. Hay muchas personas muy buenas que se dedican a ayudar. O también es válido si alguien quiere prescindir de esto, ¿no? Si dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero, ¿no? Yo quiero llevar una vida normal. Es totalmente aceptable, plausible también. La decisión al final de cuentas, pues es de nosotros, ¿no? En este caso de nuestro amigo. Yo personalmente, híjole, no sé qué haría. No sé, alguna vez me enfrenté con algo similar a lo paranormal, que no estoy seguro. Insisto, se las cuento más adelante, pero no sé si podría ver todo esto que ve nuestro amigo, o esas historias que nos cuentan. No sé si sea tan fuerte como para soportar una impresión de esas. Es que a lo mejor, como lo hemos mencionado, a lo mejor hemos visto algo, pero como no es común, como no es diario, no lo tomas como que te está pasando algo paranormal, ¿no? Sí, exacto. O lo dejas de lado. Pero en este caso es como un constante, su constante diaria o muy seguido, que ya pues lo tiene muy presente, ¿no? Sí, también está otra cuestión, que cuando te pasa una impresión, cuando tienes una impresión fuerte de este tipo, a veces tu cerebro, como un mecanismo de defensa, opta por suprimir este recuerdo. Es decir, tú no sabes que lo tienes. Y entonces aparecen traumas más adelante y hay que hacer una especie de terapia en donde tienes que enfrentarte a ese momento, ¿no? Tienes que revivirlo. Y no sé, quizá muchos tengamos eso, ¿no? Quizás sí lo hemos vivido y no sabemos que lo tenemos. Yo así estoy bien, no quiero revivirlo. Lo tenemos suprimido en el cerebro. Muy bien, pues otra vez se nos ha ido muy rápido el programa. Estamos llegando al final de este. Ha sido una muy buena plática. Síganos mandando sus casos para que aquí los podamos analizar. Recuerden, como lo seguimos en un inicio, esto meramente es con fines de entretenimiento. No tomen nuestras opiniones como una referencia, pues los invitamos a que si les gusta el tema, pues investiguen un poco más de él, aunque lo que se van a encontrar ciertamente son opiniones de alguien más. Y investiguen y quédense y formen su propia opinión, y nosotros estaremos encantados en que nos compartan esas opiniones. Recuerden que cada uno de sus comentarios nos hacen crecer. Muchísimas gracias por sus opiniones y sus comentarios en el canal y en nuestras redes sociales. Y bueno, a continuación
les queremos compartir que el siguiente episodio va a tratar acerca de los críptidos. Sí, ya tarde o temprano nos íbamos a tocar con este tema. Sabemos que a muchos en el canal les encanta el tema de los críptidos, a mí también. Y críptidos va a ser una serie larga en el canal, porque hay muchos críptidos, entonces vamos a tratar de hacer un episodio para cada uno. No van a llegar todos juntos ni de manera seriada, pero sí vamos a empezar la siguiente semana con el tema de los críptidos. Y precisamente llega este tema porque por la última historia que nos contó mi amigo, que no la vamos a contar en este momento. Está muy buena. Está buenísima. No es de él, es de su papá. Y con esa historia, híjole, pues se van a soltar muchísimas más historias. Les voy a contar una que me platicaron cuando iba a la primaria. Va a estar muy bueno el programa de la siguiente semana, no se lo pueden perder. Síganos mandando sus recomendaciones, sus historias. Estamos muy al pendiente. Como dijo Lau, ahí en las redes sociales también ya les empezamos a compartir cosas diferentes por ahí en Facebook. Estén muy al pendientes. De poco a poquito les vamos a ir trayendo más contenido. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos han mostrado. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. Agradecemos su asistencia, escucharnos y que nos estén acompañando. Así es, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalan de su tiempo, por dejarnos acompañarlos, ya sea en los quehaceres del hogar, ya sea en el transporte al trabajo, a la escuela, o simplemente que estén descansando. Lo valoramos muchísimo. Valoramos todo ese apoyo que nos dejan ver. Pues ha llegado el momento de despedirnos, Lau. Ha sido un gusto, Mel. Perfecto. Les deseamos una excelente semana. Así es, toda la buena vibra. Un abrazote desde nuestra cabina. Yo fui Mel. Yo soy Lau y adiós. Adiós, nos escuchamos la próxima semana. Bye.